gracias por estar aquí a todas y a todos. Os voy a explicar un poquito el significado de este acto, aunque yo creo que ya está más que claro, ¿no? Viene a cuenta de que esta ocupación israelí contra Palestina, y está dentro de nuestro, como si habéis visto cartel, está dentro de nuestro programa de la jornada de Alea y Juventud. Por eso el significado de la bandera del orgullo al lado de la Palestina y al otro lado de la republicana. Hoy no solo es un día importante porque tenemos aquí a Javier Couso, sino también porque él en todo el territorio nacional se va a alzar la voz contra esa supuesta reforma que entre todas las mujeres habéis parado. Voy a presentar a Javier Couso, ya de sobra conocido, parlamentario europeo por Izquierda Unida y vicepresidente de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Voy a hacer una pequeña introducción, no, simplemente una frase que dijo Nelson Mandela, que nadie habrá escuchado después de su muerte, puesto que no le interesa a los neoliberales y ahora a las nuevas fuerzas de ocupación que son Estados Unidos e Israel. Y es que la ONU adoptó una postura firme contra la apartheid en Sudáfrica, pero sin embargo permite que esa ideología del apartheid se siga ejerciendo en Palestina, sobre todo en los territorios de Gaza, donde no dejan ni que la ayuda humanitaria llegue. Así que con esta pequeña reflexión que dijo Nelson Mandela, dejo paso a Javier Couso. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a la hora de juventud y bueno, estoy por segunda vez aquí, muy contento. Estuve en campaña y me tocó pues venir ahora como eurodiputado. Decir que tiene mucho que ver lo que voy a hablar yo aquí con la labor que estamos desarrollando en el Parlamento Europeo, sobre todo pues por la responsabilidad que me ha tocado de segundo vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Nos toca lidiar, o me toca lidiar sobre todo, pues con la cara más fea de esa Unión Europea, porque nosotros allí somos minoría, pero somos una minoría orgullosa de tener una voz diferente y una voz que se empieza a escuchar. En el caso de Palestina hemos desarrollado una labor, yo creo que crucial, con otros grupos, para denunciar la última masacre que se produjo este verano contra la Franja de Gaza, esa cárcel abierta, la cárcel más grande abierta del mundo por el bloqueo que le impone Israel. Yo participé y protesté tanto en la Comisión de Asuntos Exteriores como en el plenario. Aparte hicimos varias preguntas parlamentarias que aún estamos pendientes de que la Comisión Europea nos conteste. Hemos estado también visitando Cisjordania, por desgracia no se nos dejó pasar a Gaza. Estuvo la compañera eurodiputada Ángela Ballina, que además es la que se va a ocupar del tema de Palestina en el Parlamento Europeo. Pudimos por lo menos solidarizarnos con todos los parlamentarios palestinos que están detenidos y a pesar de haber solicitado el amparo a la Cámara, a la Comisión, para que protestara ante Israel, para que a unos parlamentarios electos se les dejara pasar a Gaza, no tuvimos ningún tipo de apoyo, ni por parte de Israel, evidentemente, ni por parte del Parlamento Europeo. Con eso os hacéis una idea del terreno en el cual tenemos que lidiar, que es un terreno complicado. En el último pleno de Estrasburgo, que fue hace una semana, se trató el tema de Palestina y nosotros llevamos una serie de iniciativas que nos barrieron absolutamente. Era curioso ver cómo votaba el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas europeos en contra de cosas como, por ejemplo, preguntar o investigar qué ha pasado con las infraestructuras financiadas por la Unión Europea que han sido destruidas en esta ofensiva criminal. Votaron en contra. O también, por ejemplo,
preguntar por qué no se había dejado pasar a los europarlamentarios. También votaron en contra. Votaron en contra el bipartidismo europeo también de declarar o de investigar lo que había pasado con los hospitales destruidos. Eso hay que contárselo a la gente. Hay que contárselo. Porque era increíble ver esa cara de odio y esos votos del odio. A veces veías, se nos unían los verdes, teníamos 100 y pico votos, frente a 500 y pico. A veces nos quedábamos solo los 52 diputados y diputadas del grupo de la izquierda europea. Lo que sí les hicimos fue pasar vergüenza, porque tuvieron que votarlo uno a uno. Como decía Mélenchon, dice, lo van a tener ustedes que votar bomba a bomba, porque no querían retratarse. Es muy feo dejar tu nombre precisamente en seguir apoyando lo que es un gobierno criminal como el de Israel. Yo quería empezar haciendo una reflexión histórica. ¿Por qué razón? Porque yo que vengo del ámbito del periodismo me doy cuenta de que cada vez hay menos periodismo. Y me refiero al periodismo que lo que hace es enseñar y mostrar la realidad, que contextualiza lo que pasa. Estamos acostumbrados a recibir noticias una tras otra rápidamente sin que nos expliquen por qué pasan las cosas. Y no entendemos nada. Nadie entiende realmente lo que pasa en Palestina si nos atenemos a las noticias. Solo se sabe que hay unos locos que tiran cohetes y un gobierno israelí que se tiene que defender. No nos cuentan realmente lo que ha pasado con la Palestina histórica. Por eso yo quería hacer brevemente un breve repaso histórico, porque da luz a lo que ha pasado, a la situación que se ha instalado en esta zona tan convulsa que, por desgracia, es un área geoestratégica que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que por su zona geográfica es un ámbito ahora mismo de combate entre Estados Unidos, intentando que no se vaya abajo su preeminencia global, frente a China, que tiene, como la Unión Europea, un grave problema de abastecimiento energético porque no es autosuficiente. Y Oriente Medio y África son los terrenos donde se está batallando ahora mismo. Y eso es uno de los pecados que, por desgracia, cometieron no solo los palestinos, sino los iraquíes, los sirios y las sirias, etcétera, etcétera, donde estáis viendo lo que está pasando, que es una reconfiguración de Oriente Medio que empezó el Bush hijo a partir de los atentados del 11 de septiembre. Lo primero es contar de dónde viene Palestina. Palestina era parte del Imperio Otomano en 1516. Pero bueno, para contar un poco, nos vamos un poco a acercar al siglo XIX. Realmente había 500.000 de personas. Si lo dividimos por confesiones, pues la mayoría eran musulmanes, había 60.000 cristianos y 20.000 judíos. Esa era la Palestina histórica. Y realmente no había tensiones confesionales hasta el final del siglo, cuando se inventa el sionismo. El sionismo se inventa como una ideología que reinventa el judaísmo como un movimiento nacional, más que como una religión. Su principal ideólogo se llamó Theodor Herzl, y que convirtió este movimiento en un movimiento colonialista, con un plan de ocupar un territorio histórico para dar un hogar a los judíos como un Estado nacional. Y es curioso, porque no pensaron al principio en Palestina. Había varias propuestas, incluso él propuso Uganda, y las 3 propuestas que había para colonizar y para poner en marcha este proyecto colonialista era Uganda, la Patagonia y Palestina. Al final el Congreso Sionista Mundial ganó la opción de Palestina y se incrementan a partir de ese momento lo que es las migraciones a Palestina. La primera se llama Aliyah, que es como elevación. En 1882 fue la primera. Huían los judíos de los pogromos que estaban pasando en Europa, del antisemitismo. Se calcula que fueron 20.000. Se situaron 12 asentamientos financiados, la mayoría de ellos, por el barón Rothschild. ¿Sabéis? La banca Rothschild, que curiosamente pues gobierna ahora también en Francia, el primer ministro. La segunda Aliyah, en 1904, dura hasta 1914, donde 40.000 sionistas compran tierras, hacen colonias
y realmente empiezan ya a practicar lo que se había definido en aquel Congreso Mundial Judío. Es un nacionalismo endogámico que no se relaciona con los palestinos, que tiene sus tierras y las defiende, que no se mezcla y que quiere un proyecto nacional diferente. Eso propaga y genera ya tensiones con la mayoritaria población árabe. Llegamos a la Primera Guerra Mundial en 1914. Gran Bretaña lo que hace, y todos, no sé si algunos lo habéis visto, si no os lo recomiendo, una película que habla de ello, ¿no? Porque lo que financian es las revueltas contra el Imperio Otomano. Y lo que hacen es le prometen a los reyes, al rey hachemita, Faisal, que se llamaba, crear un estado si ganaban. Lo que pasa es que, por otro lado, que negociaban con los árabes, como siempre hace el imperialismo, hacía un acuerdo que se llama el Sykes-Picot entre Francia e Inglaterra, con lo cual se repartían Oriente Medio a espalda de los árabes. Es el 2 de noviembre de 1917 cuando el Ministerio de Exteriores británico promete al barón Rothschild la creación de un hogar nacional judío. Esto viene declarado como la Declaración Balfour, que ya iba avanzando lo que el imperio dominante de la época, que era Gran Bretaña, en la primera globalización, estaba decidiendo para la zona de Oriente Medio. La película antes, que no la he dicho, era Lawrence de Arabia. Ahí viene pues todo, se va contando cómo se hizo esta revuelta para crear precisamente, conquistar al Imperio Otomano esa zona. A pesar del acuerdo del Faisal, Inglaterra ocupa Palestina. En vez de dársela a lo que hoy es el Reino de Jordania, la ocupa en 1917. Y en 1948 la ocupa, pero ya con un mandato de la Sociedad de Naciones, perdón, en 1920. La ocupa de 1917 hasta 1948. En 1933 es otro momento importante de lo que llamábamos las aliyas, que es la llegada masiva de colonos huyendo de Hitler. Y se va creando lo que es un estado paralelo, que se llama Agencia Judía. Quiere decir que los palestinos están bajo dos controles. El primero es el británico y el segundo, aunque no pueden acceder prácticamente a él, al de la Agencia Judía, que tiene su propio sistema judicial, su propia educación y su propia sanidad. Los británicos lo permiten. En 1966, en 1936, 3 años después, el Comité Árabe hace una huelga general, protestando por la ocupación que están sintiendo ya de los israelíes. Y desemboca en una revuelta árabe que recibe una represión brutal por parte de los británicos. Miles y miles de muertos. De 1937 a 1939, los árabes en Palestina son perseguidos por los británicos. Aparte, los sionistas estaban ya desarrollando otra batalla, no solo contra los palestinos, sino contra el mandato británico. Aparecen los grupos terroristas. Nadie habla de los grupos terroristas israelíes o de los grupos terroristas sionistas. Los más famosos, el Irgun o el Stern. El Irgun, además, que uno de los presidentes fue uno de los fundadores. Realizan atentados contra los británicos y contra los palestinos. El más grave fue el de 1946 contra el Hotel Rey David en Jerusalén. 90 muertos, entre los que se encontraba el embajador español con su familia. Nunca se comenta esta situación. El terrorismo más la crisis económica que sufría Gran Bretaña hace que los británicos en 1947 pasen a la ONU la resolución del conflicto. Es decir, pasan la patata caliente que ellos no pueden solucionar o que no quieren solucionar. La ONU lo que hace entonces es, en 1947, la resolución 181. Aconseja partir en dos Palestina, en un Estado judío y en un Estado palestino. Pero le da la mayoría del territorio a los judíos cuando el 30% son los judíos y el 70% son los palestinos. Esto lleva a graves enfrentamientos. Lo que hacen los israelíes, los sionistas, es juntan todos los grupos terroristas bajo un mismo mando militar, que sería lo anterior a la creación del ejército israelí. Y hacen un plan D, se llamó Plan D, y es el limpiar de palestinos el Estado judío. Yo os voy a leer una frase que tenía recogida aquí, que me impresionó muchísimo,
que decía Yair Weizmar, fue el primer presidente de Israel. Dice, textual, no hay espacio para dos pueblos en este país. No hay otra salida que transferir a los árabes a países vecinos, transferirlos a todos, que no quede ni una aldea, ni una tribu, ni un solo palestino, nadie. Y a eso se dedicaron, se llamó la catástrofe, se dedicaron a una limpieza étnica, esos grupos terroristas, y tomaron y destruyeron numerosas aldeas. Lo que trataban de realizar era el terror para que la gente se marchara del país, se fuera en un éxodo. La más famosa de todas ellas fue Deir Yassin, que está comprobado. Llegaron a una aldea pequeña, cerca de 300 personas, y mataron a todos los que estaban allí. Fue brutal, es lo que se buscaba. Y el boca a boca y por las radios se fue trasladando de aldea en aldea. Lo que produjo es lo que ellos buscaban, que era ese éxodo. El 1 de mayo de 1948, después de haber conseguido echar a decenas de miles de palestinos, se proclama el Estado de Israel. Y surge la guerra, porque los demás países árabes no aceptan esa ocupación mayoritaria del territorio palestino. Una guerra con Siria, Líbano, Egipto, Irak y la Legión Árabe, que luego, posteriormente, sería el ejército jordano. Israel gana esta guerra y se anexiona otro 23% del territorio palestino. Cuando hacemos el balance, o cuando se hace el balance de esta limpieza étnica más la guerra, los palestinos lo llaman a sí mismos una catástrofe porque el cómputo es terrible. Más de 500 aldeas destruidas, se asesinó a decenas de miles de pobladores y se expulsaron a 750.000 palestinos. Es el principio del éxodo de los refugiados palestinos que continúa hasta hoy. Es el mayor grupo de refugiados que ha permanecido más tiempo fuera de sus países. A pesar, en el acuerdo de paz, la ONU, en su resolución 194 del 11 de diciembre de 1948, exigía a Israel que permitiera el regreso de los refugiados. Pues ya veis, decenas de años después, los refugiados siguen fuera. En 1956, Israel se alía pues con Francia e Inglaterra en contra de la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser, que era presidente de Egipto. Y ocupa Israel durante 2 meses la provincia de Gaza y de Sinaí. En ese momento se cometen, en estos dos meses, las mayores matanzas después de Deir Yassin, que son las de Rafah y las de Khan Yunis. Los palestinos no permanecen impasibles, permanecen trabajando en asociaciones políticas, en partidos, en sindicatos, pero es en 1957 cuando un joven líder nacionalista llamado Yasser Arafat funda una organización política militar que se llamaba Al-Fatah, que es el acrónimo al revés de Movimiento Nacionalista Palestino, y se dedica a practicar la resistencia, la lucha armada, resistencia amparada en la Carta de Naciones Unidas, la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que dice que cualquier pueblo ocupado tiene derecho a defenderse. En 1964 la Liga Árabe funda la Organización para la Liberación de Palestina, que en 1968, bajo control de Al-Fatah, se va de la Liga, es decir, se convierte en una organización netamente palestina. En 1967, al no acabar estas tensiones, otra vez las naciones árabes declaran la guerra a Israel para intentar arrebatar esos espacios que habían usurpado y que no habían devuelto a pesar de los acuerdos de paz. Egipto, Jordania, Irak y Siria atacan a Israel en lo que se llamó la Guerra de los 6 días. Al final son derrotados, con lo cual Israel aumenta todavía más su territorio, quedándose con el Sinaí, con los Altos del Golán, con Cisjordania y con Gaza. Produce otra vez 200.000 refugiados. En el acuerdo de paz, otra vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su resolución 242, le dice a Israel que debe abandonar los territorios ocupados, cosa que hasta el día de hoy no ha hecho. En 1974, Al-Fatah se plantea empezar a abandonar la lucha armada, ya que no ha dado los resultados que ellos preveían. Realmente ellos hacen una valoración diferente, porque dicen que sí, dio resultados de poner
en primera plana internacional la lucha de un pueblo que antes no se conocía. Toda la simpatía normal del mundo hacia los judíos después del Holocausto, pues lo que hacía era ser aprovechada para ocultar el ataque contra otro pueblo perseguido. Y las acciones primeras armadas que había hecho Al-Fatah dieron esa capacidad. Lo que pasa es que dan marcha atrás y empieza lo que se llamó el programa por etapas. Prioriza la recuperación de los territorios ocupados a conseguir la Palestina histórica. Por eso se va hacia un cese gradual de la lucha armada en favor de la diplomacia. La ONU acepta a la OLP como observador, algo que molesta muchísimo a Israel, y es cuando Arafat habla en el Consejo, en la Asamblea de Naciones Unidas, que es un discurso que yo recomiendo, que puede encontrar en YouTube, y viene subtitulado, y en el cual él hace esa oferta, con la mano en la cartuchera de la pistola, pero con una rama de olivo, diciendo: nosotros tendemos la mano para conseguir la paz, pero si no nos dais la paz, somos un pueblo ocupado que nos vamos a defender. Por desgracia, 12 años después, en 1987, los palestinos, después de la ocupación, después de soportar todas las afrentas y no tener el concierto de la comunidad internacional para negociar, se produce la intifada, un levantamiento civil contra 20 años de ocupación. Comienza en el campo de refugiados de Gaza y se extiende a toda Palestina e incluso a los territorios ocupados de Israel. Lo malo es que Israel, como siempre, incluso a un movimiento de desobediencia civil donde los niños tiraban piedras, contesta con la represión. A las piedras se les contesta con armas. Y decenas de miles de personas fueron asesinadas. Yo todavía en aquella época veía los telediarios, los informativos, y aquella imagen que me impactó profundamente de cómo rompían los brazos a unos niños que habían cogido tirando piedras, lo cual es horrible. El 15 de octubre de 1988, el Consejo Nacional Palestino aprueba la Declaración de Independencia y da un paso importantísimo. Admite la línea verde, que es la frontera que se fijó en el armisticio de 1949, con lo cual reconoce implícitamente la existencia de Israel. Frente a lo que dicen la mayoría de los propagandistas sionistas, la OLP acepta el Estado de Israel con las fronteras del armisticio. Y empieza en 1993, hasta el año 95, lo que se llamaron las negociaciones de Oslo. Israel reconoce a la Organización de Liberación de Palestina, reconoce a la Autoridad Nacional Palestina que preside Arafat y le reconoce competencias legislativas y ejecutivas. Lo malo es que todo este proceso de paz acaba truncado por un atentado de extremistas sionistas que asesinan a Rabin, que era el presidente que estaba impulsando estos acuerdos de paz. A partir de ahí fracasan las conversaciones que siguieron en Camp David por la negativa de Israel a permitir una autonomía plena a Palestina que fuera dando paso a una descolonización. Y todo todo este fracaso conduce en el año 2000 otra vez a la segunda intifada, cuando el presidente Ariel Sharon, famoso por las masacres de Shatila y de Sabra en el Líbano, entra en un lugar de culto en llamadas explanadas de las mezquitas. Al final, lo que se consigue es, otra vez, miles de muertos, una brutal represión, e Israel se niega otra vez a negociar con los palestinos. El momento de la desesperación llega a momentos terribles, como fueron la campaña de atentados suicidas en el propio Israel. Algo horrible, porque se ataca también a víctimas civiles. Es el odio de un lado y de otro ante la desesperación y la frustración. En 2006, Hamás gana las elecciones palestinas y Fatah no lo acepta, con lo cual se producen dos gobiernos. 2 días después de la victoria de Hamás es cuando empieza el bloqueo salvaje contra Gaza. Y bloqueo salvaje porque no afecta a Hamás. Hamás, de hecho, sigue gobernando muchos años después Gaza. A quien afecta es a la población civil.
porque están cercados por tierra, mar y aire. Yo que he hablado con gente de Gaza me contaban la situación dantesca en la cual viven. Un sitio que es el con más densamente poblado del mundo y que no tiene posibilidad de importar las necesidades para cubrir ni el agua, ni la electricidad, ni siquiera las aguas fecales. Lo que se trataba de hacer, incluso decían con sorna Ariel Sharon, era hacer adelgazar un poco a los palestinos. En 2008, para más INRI todavía, se ataca Gaza, en la operación parecida a la que sufrimos este verano, que se llamó Plomo Fundido. Más de 1.400 palestinos asesinados. A pesar de todo eso, sigue la labor diplomática de la OLP y el 31 de octubre de 2011, hace poquito, la UNESCO admite a Palestina. Y el 29 de noviembre de 2012, la ONU reconoce como Estado observador a Palestina. A pesar de todo, las negociaciones entre Israel y Palestina están prácticamente bloqueadas. A pesar de impulsarlas el cuarteto, a pesar de darle a Tony Blair la dirección de estas negociaciones, no se avanza en ningún tipo. Y la gente empieza a estar cada día más enfadada. Y lo que pasa, hemos llegado al verano de 2014. Lo que hemos vivido, lo hemos visto todos y todas. Cerca de 2.000 personas asesinadas, más de 600 eran niños. ¿Y cuál fue la excusa para realizar esto? El secuestro de 3 jóvenes colonos, a los que aún yo leía un artículo ayer que acusaban a facciones radicales palestinas. Y se sabe ahora mismo que fue un ajuste de cuentas entre israelíes. Fue la operación que utilizaron, el pretexto que utilizaron para lanzar esa operación militar. Una operación militar que además no se prepara en 2 días. Tú, para generar toda la serie de objetivos que te has propuesto, necesitas mucho tiempo de investigación, de preparar los blancos, etcétera, etcétera. El motivo real de ese ataque colectivo bajo terror a la Franja de Gaza fue el gobierno de unidad palestino. Las conversaciones entre Hamás y Al-Fatah habían llegado a buen puerto. Y no hay nada que le asuste más a Israel que tener una oposición política nacional unificada en Palestina. Se sabe que a Hamás se le permitió crecer por parte de los israelíes como una manera de debilitar a Al-Fatah y a la OLP. Hamás es parte de los Hermanos Musulmanes, que es un movimiento, en teoría, de estudio del Corán. Nació como eso en Egipto, en el siglo XIX, pero lo que al final ha acabado siendo es pues una organización para tomar el poder político. Lo consiguió en Egipto y está detrás pues de múltiples países, ¿no? Y lo que se trata de evitar en ese caso siempre es tener una dirección unificada que pueda negociar el futuro de esa Palestina independiente. Que no se engañen. O sea, realmente lo que pasó ahí no fueron el asesinato de esos 3 jóvenes que todo el mundo condenó, incluso las propias organizaciones palestinas. Lo que hemos visto es terrible. Según el derecho internacional, crímenes de guerra, de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio. Eso está reconocido por prestigiosos juristas internacionales. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja, que decía que los ataques a Gaza carecían de una justificación militar aceptable. Es decir, parecían estar diseñados para aterrorizar a la población. Estos ataques, que produjeron, como he dicho, más de 2.000 muertos, más de 600 niños y niñas, 400.000 refugiados, se atacaron 12 centros de salud, 4 hospitales, más de 50 ambulancias, miles y miles de viviendas destruidas, se atacaron los centros de la UNRWA de Naciones Unidas, matando cerca de 60 personas refugiadas allí, y se atacaron varias veces, además sin ningún tipo de cortapisa. La ONU tuvo que reconocer por primera vez, después de toda esta retahíla que os he leído de incumplimiento del derecho internacional, de crueldad hacia otro pueblo, no había condenado jamás a Israel. La ONU ha tenido que reconocer por primera vez que Israel comete crímenes de guerra.
Es terrible la situación que vive Palestina y que no sabemos muy bien, que no nos muestran la mayoría de los grandes medios de comunicación que trabajan, pues por desgracia, para otros intereses. Por poner unos ejemplos para que os hagáis una idea de la terrible vida que están viviendo este pueblo que está siendo atacado sistemáticamente. Tiene refugiados, lo hablábamos antes, 4,5 millones de refugiados. Más de 1 millón viven en 58 campos de refugiados en Jordania, en Líbano, en Siria, en Gaza y Cisjordania. Yo he estado en algunos de esos campos. Esos campos nunca pueden tener más de 1 hectárea. 1 hectárea es como un campo de fútbol. Por eso tienen que construir en vertical. Tienen unas calles estrechitas. En Líbano, por ejemplo, no tienen la posibilidad de desarrollar la mayoría de las profesiones fuera del campo. Solo pueden solo pueden dedicarse profesionalmente a 20 profesiones fuera. Todas las tienen que realizar. Yo tengo una amiga palestina que es odontóloga, ella no puede abrir una consulta de odontología en el Líbano. Tiene que abrirla dentro del campo. Imaginaros cómo puede vivir ya 4 generaciones hacinados en unos campos que no se les permite ni la nacionalidad libanesa o jordana, que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos y ciudadanas que viven en esos países. Israel practica una política para ir quedándose con el territorio que en teoría había aceptado palestino, que es por medio de las colonias y los asentamientos, declaradas también. Esto parece una competición para ver si se incumplen todas las resoluciones de la ONU. Las declaró en la resolución del Consejo de Seguridad 446, las declaró ilegales. Lo peor además es que cuando se instala una colonia se demuelen las viviendas palestinas y los palestinos tienen que ir a vivir a casas de familiares y no se conceden, ni siquiera en ese territorio palestino, Cisjordania, controlado por Israel, no se conceden licencias de construcción, por lo cual lo que van haciendo es poquito a poquito comerse el territorio de Palestina. El muro israelí, de los más grandes del mundo, con el del Sáhara, 7.000 kilómetros, se empezó a hacer en junio de 2002, encierra totalmente a la población de Cisjordania. Yo estuve en Calquilia. Calquilia es una ciudad palestina que está rodeada completamente por el muro. Por la noche cierran las 3 puertas. Los ciudadanos de esa ciudad no pueden salir. Si tienen una urgencia médica, morirán porque no pueden acudir al hospital más cercano que está fuera de Calquilia. Esto ha desaparecido de las noticias también. Practican la detención administrativa. Ese Estado que los propagandistas del sionismo llaman la única democracia de Oriente Medio. ¿Será que no han ido a ver al amigo del rey en Arabia Saudí? ¿O al primo del rey en Marruecos? Porque dicen que es la única democracia de Oriente Medio que practica la detención administrativa, heredera del mandato británico, que permite la detención en virtud a órdenes militares por periodos de 6 meses renovables siempre que les dé la gana y sin acceso a saber los cargos ni a un juicio justo. Si esto es democracia, pues que no nos la apliquen a nosotros, ¿no? Maltrato a niños. En los últimos 10 años, 7.000 menores han sido arrestados, interrogados, sometidos a tratos vejatorios y algunos torturados. Esto no lo dice Hamas, ni lo dice Al-Fatah, ni lo dice la OLP, ni lo dice un terrorista islámico radical. Lo dice el Comité de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Por no hablar de los checkpoints. Hay más de 500 en Cisjordania. Son esos controles que no te permiten hacer tu vida diaria. Yo estuve viendo uno de esos controles y era terrible porque eran unos agricultores que se dedicaban a cultivar flores y entonces le habían puesto el checkpoint en las tierras donde cultivaban y ellos vivían al otro lado. Y entonces había muchos días que no les dejaban ir a cultivar la tierra o les tiroteaban. Ahora lo pueden hacer porque van acompañados de voluntarios. Pero es que estos checkpoints producen muertes. De 2000 a 2005, y es el único dato que yo he encontrado, y debe de ser terrible, pero para que os hagáis una idea, 38 niños murieron dentro del checkpoint intentando pasar por falta de atención sanitaria. O 67 mujeres parieron en condiciones infrahumanas porque no les dejaban llegar al hospital. Frente a todo
este oprobio o este catálogo de vulneraciones sistemáticas de la humanidad, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque yo me siento muy impotente cada vez que veo eso y el mundo traga, y eso que llaman la comunidad internacional, que realmente es Estados Unidos y los países gobernantes de la Unión Europea, no hacen prácticamente nada. Yo me he quedado aterrado con algunos datos. Después del ataque a Gaza de 2008 de plomo fundido, 2 meses después, Alemania suministraba un submarino con capacidad de ataque nuclear a Israel. Como veis, no les importó absolutamente nada. Yo lo que os traslado de lo que piden los palestinos que podemos hacer. En primer lugar, las denuncias. Nosotros lo estamos haciendo continuamente donde podemos. En el Parlamento, pero también apoyar todas las denuncias penales por toda esa panoplia de ilegalidades contra el derecho internacional que han cometido estos señores. Y no delitos pequeños, sino delitos de lesa humanidad, que ofenden a la humanidad en su conjunto. La solidaridad pública es fundamental. Tenemos que movilizarnos, tenemos que salir, visibilizarnos. Ayer estuvimos, éramos poquitos, cerca de 1000 personas, exigiendo que se acabe con el bloqueo a Gaza. Hay que presionar a nuestros gobiernos para que se produzca un embargo militar. Afortunadamente, por la presión y por la vergüenza, el gobierno español tuvo que suspender la exportación e importación de armas con Israel, porque es que en la comisión interministerial que se dedica pues a regular el comercio exterior en armas y en material de doble uso, dice que esos acuerdos tienen que estar supeditados al cumplimiento de los derechos humanos. Exactamente igual que nosotros hemos exigido en la Unión Europea como grupo la suspensión de los acuerdos bilaterales de comercio preferenciales con Israel, entre Israel y la Unión Europea, porque en su articulado 2 dice exactamente lo mismo, que están supeditados al cumplimiento de los derechos humanos. Y el arma que está funcionando mejor, y arma digo pacífica, contra Israel, es la misma que se hizo contra la Sudáfrica racista, contra la Sudáfrica del apartheid. Porque realmente Israel es un estado de apartheid, es un estado racista, es un estado que vulnera los derechos de una parte importante de su población. Y es el boicot, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que nace en el año 2005 con un llamamiento lanzado por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, que exigen y piden a la comunidad internacional que aplique medidas coercitivas hasta que Israel cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos. Es una campaña que no se dirige contra los ciudadanos y ciudadanas de Israel, sino con las instituciones que sostienen y financian este Estado racista. Boicot a los productos israelíes, desinversiones, es decir, no invertir en el Estado de Israel, y sanciones, las mismas sanciones que ellos pusieron unilateralmente contra Rusia, sin justificación, o por lo menos sin una investigación, que no fueron capaces de poner contra Israel a pesar de haber asesinado a 600 niños y niñas. Están asustados porque ese boicot no es parte ya de fanáticos. El boicot científico lo lidera Hawkins, el científico que va en silla de ruedas. Grandes artistas, como el líder de Pink Floyd y otros muchos, se han negado a tocar en Israel. Instituciones educativas, universidades, suspenden la colaboración científica y educativa con Israel mientras no cumpla los mínimos derechos humanos. O incluso en los puertos canadienses y algunos estadounidenses se ha impedido que se descarguen barcos israelíes. Es la única manera en la que pueden entender que tienen que dejar vivir a los palestinos en su propio Estado. Y como pasó con Sudáfrica, la fuerza de todos y de todas será la que consiga acabar con este Estado que avergüenza a la humanidad. Muchas gracias.